Siendo las 19 horas, vamos a dar comienzo a esta quinta sesión científica del año. Gracias a todos una vez más por estar presentes. Vamos a comenzar con el asuntos centrados. Doctor Iceta. Bien, buenas noches. Gracias, doctor Uriburu. Estamos viendo. Bien, vamos con este informe del día de hoy, 29 de octubre. Se incorporan nuevos miembros titulares, son los doctores Santiago Arredondo, la doctora María Delfina Ocampo y la doctora África Piñeiro. Miembro adherente, la doctora Rosalba Catherine Díaz Santiago. Anunciamos el 12º Foro de Expertos en Mastología. El temario es Módulo Unidades de Mastología y el módulo Congresos 2020, ASCO y ESMO. Se va a realizar el día miércoles 18 de noviembre de 17 a 20 horas. Se va a hacer a través de la plataforma Zoom y es una actividad no arancelada. Lo que les pedimos que tengan en cuenta es que tiene cupos limitados, así que el tema de adaptarse, ¿sí?, con antelación, con tiempo, para evitar no quedar fuera. Los moderadores son el doctor Uriburu y el doctor Casab. Van a haber disertantes extranjeros, los disertantes extranjeros de Brasil, España, Vilbar Márquez de Oliveira y el doctor Antonio Tejerina. Y después, disertantes nacionales, el doctor Ernesto Kornfeld, Adrián Nervo, Aníbal Núñez de Pierro, Fernando Petracchi y Francisco Terrier. Luego tenemos la tercera reunión de exalumnos, realizarse el día viernes 20 de noviembre, de 19 a 20-30 horas. El coordinador es el doctor Jorge Martín, también por plataforma Zoom. El tema endocrinoterapia adyuvante en cáncer de mama y las controversias de actualidad. Tampoco es arancelada y las inscripciones serán hasta 48 horas antes del evento, pero tengan en cuenta que hay un cupo máximo de 200 participantes también para no anotarse y quedar fuera si es última hora. Eso es todo, doctor Iceta. Nada más entonces, doctor Uriburu, adelante. Muy bien. Vamos a pasar entonces a la primera comunicación del día, que es acerca del rol del receptor de progesterona como factor pronóstico de recidiva en cáncer de mama, del Hospital José María Pena, de los doctores Hansen, Hernández, Nasso, Disibio, Carlucho, Bermúdez, Prichowsko, Hauspigel y Vico. Doctora Hansen, adelante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Bueno, entonces soy la doctora Hansen, me presento. Yo formo parte de la unidad de mastología del Hospital José María Pena y voy a presentar entonces este trabajo que se titula Rol del receptor de progesterona como factor pronóstico de recidiva de cáncer de mama. Un segundito. Doctora, si no le pasa la diapositiva, ¿con él puede mover el cursor hacia la izquierda abajo? Sí. Y hacia la izquierda. Ahí está. Ahí está. Bueno, como introducción, el cáncer de mama es una enfermedad heterogénea con un comportamiento biológico variable de alta incidencia, prevalencia y mortalidad a nivel mundial. Aproximadamente el 80% de los carcinomas invasores son receptor de estrógeno positivos y entre un 65-70% receptor de progesterona positivo. Las pacientes con tumores de tipo luminal presentan una tasa relevante de recurrencia cuando son seguidas por un tiempo prolongado.
Conocer más acerca de las características morfológicas y moleculares permite establecer el patrón de recurrencia, lo que puede colaborar en el desarrollo de estrategias específicas de vigilancia y tratamiento. Resultados validados indican que el uso de plataformas genómicas puede clasificar con precisión los cánceres de alto y de bajo riesgo de recidiva. Los elevados costos de la genotipificación tumoral generan una accesibilidad limitada en nuestra práctica clínica habitual, por lo cual numerosas investigaciones han evaluado la predicción del tipo de patrón de recidiva en relación a la expresión de los receptores hormonales y del ER2. En el simposio de St. Gallen en 2011, se aceptó la clasificación molecular basada en las características inmunistoquímicas como subrogantes del subtipo molecular. Es bien conocido por todos el valor pronóstico y predictivo del receptor de estrógeno. En cambio, la utilidad del receptor de progesterona está menos establecida. Bueno, como objetivos tuvimos evaluar la asociación entre el receptor de progesterona negativo y la probabilidad de recaída local y a distancia. También evaluar el receptor de progesterona negativo como factor de riesgo independiente de recaída. Y realizar también un análisis comparativo con otros cofactores que podrían modificar la asociación entre el receptor de progesterona negativo y la recaída. Fue un estudio analítico observacional, longitudinal de tipo corte retrospectivo, mediante revisión de historias clínicas seleccionadas de forma consecutiva de la unidad de mastología del Hospital José María Pena. Se incluyeron en la muestra inicial 474 mujeres operadas entre enero 2005 y enero 2015 con diagnóstico de cáncer de mama invasor. Se consideró un tiempo de seguimiento medio de 63 meses, posteriores a la cirugía, para poder evaluar las ocurrencias de recidivas. Fueron excluidas 261 pacientes, aquellas con receptor de estrógeno negativo, ER2 positivos, datos incompletos de historias clínicas, pacientes con falta de seguimiento y aquellas estadio 4 y tumores localmente avanzados. Se incluyeron entonces en total, para nuestras pacientes, fueron 203, con carcinoma invasor temprano, quienes fueron sometidas a cirugía con posterior tratamiento adyuvante. Y fueron divididas en dos grupos según la expresión del receptor de progesterona positivo o negativo. Las biopsias de las pacientes fueron analizadas en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital María Curie, donde se obtiene el perfil inmunistoquímico del tumor mediante anticuerpos monoclonales antirreceptor de estrógeno y progesterona. Hasta el año 2010 se consideraron positivos aquellos con un valor de marcación nuclear mayor del 10%. Luego, según las guías de recomendación ASCO-CAP, se consideraron positivas aquellos con una marcación nuclear igual o mayor al 1%. Se evaluaron como factores de recurrencia el receptor de progesterona, la edad, el estatus menopáusico, el tipo histológico, el grado histológico, el tamaño tumoral, el compromiso axilar y la invasión linfovascular. Como variables de recurrencia, el porcentaje de pacientes libres de recidiva local, el porcentaje de pacientes libres de recidiva a distancia y el porcentaje de pacientes libres de enfermedad. Para el análisis estadístico se utilizó el R-Commander. Las variables fueron comparadas mediante el test de Student, Wilcoxon o chi cuadrado según correspondiera. Para analizar el efecto de cada variable se realizó una regresión logística. Primero un análisis univariado y luego ajustando las variables paso a paso en los modelos de regresión multivariada. Las chances de recidiva fueron informadas como odds ratio. Se informaron los intervalos de confianza del 95%. Y los resultados fueron considerados estadísticamente significativos con un valor de P menor a 0,05. Con respecto a los resultados, el 100% de la muestra presentó estrógeno positivo. La positividad del receptor de progesterona fue del 72%, 146 mujeres. Un 87%, o sea 127, presentaron alta expresión de este receptor, más del 20%. Y el 13% restante presentó baja expresión del receptor de progesterona. Un 28%, 57 pacientes, presentaron receptor de progesterona negativo. Esta es nuestra muestra, entonces, receptor de progesterona positivo, un 72%, receptor de progesterona negativo, un 28%. Para el estudio, se consideró la distribución de los factores de riesgo de acuerdo a la expresión del receptor. Entonces, en esta tabla y en la tabla siguiente vamos a ver las características clínicas y anatomopatológicas de la serie.
Bueno, al determinar la edad, se observó que las pacientes con receptor de progesterona positivo eran estadísticamente menores que las pacientes con receptor de progesterona negativo, 57 versus 61 años. Al dicotomizar la edad en menor o igual 50 años o mayor de 50 años, esta diferencia se hizo más marcada, con un 36,6% de pacientes menores de 50 años en el grupo de receptor de progesterona positivo y 19,3% en el grupo de receptor de progesterona negativo, con una P de 0,019. Al evaluar el estado menopáusico de las mujeres de la muestra, se observó un mayor porcentaje de mujeres premenopáusicas en el grupo de receptor de progesterona positivo. Continuando con las características de nuestra serie, en la muestra analizada se hallaron los tipos histológicos más frecuentes, el carcinoma ductal invasor y lobulillar invasor. El tipo de carcinoma que predominó fue el ductal invasor, con un 80,8% en el grupo de receptor de progesterona positivo y 78,9% en el grupo de receptor de progesterona negativo, no presentando diferencias estadísticamente significativas con otros tipos histológicos. Respecto al tamaño tumoral, se categorizó como menor o igual a 20 milímetros y mayor de 20 milímetros. En el análisis estadístico, el estatus del receptor de progesterona negativo parece asociarse a un mayor tamaño tumoral, observándose un 52,6% de pacientes con tumores de más de 20 milímetros en este grupo. Pero la mediana entre los grupos fue similar. Fue de 23 milímetros en el grupo para receptor de progesterona negativo y de 20 milímetros para el grupo de receptor de progesterona positivo, con una P de 0,29. Al evaluar el estado axilar, se observó mayor tendencia de compromiso ganglionar axilar en pacientes con receptor de progesterona negativo, con un 36,9% en este grupo, y 26,5% en el grupo de receptor de progesterona positivo, con una P de 0,098. No se observaron diferencias significativas entre los grupos respecto al porcentaje de invasión linfovascular positiva y el alto grado histológico, con valores de P de 0,5 y de 0,7 respectivamente. Respecto al estadio tumoral de la población analizada, se observó mayor cantidad de pacientes con estadio 2, en el grupo de receptor de progesterona negativo, 71,9. A pesar de que las proporciones fueron dispares, las diferencias encontradas no fueron significativas, con una P de 0,3. Al analizar el tratamiento adyuvante, no se observaron diferencias significativas en el porcentaje de las pacientes que recibieron quimioterapia, hormonoterapia o radioterapia. Bueno, en este gráfico se observan los resultados del análisis univariado para recaída local, recaída a distancia y eventos de ocurrencia local y a distancia. En el grupo de receptor de progesterona positivo, el porcentaje de recaída local fue de 10,2%. En el grupo de receptor de progesterona negativo fue de 10,5%. Respecto a la recaída a distancia, los porcentajes fueron 15,6% y 17,5% respectivamente, con un valor de P de 0,75. Y respecto a los eventos de recurrencia local y a distancia, los porcentajes también fueron similares, 21,9% para el grupo de progesterona positivo y 21,05% para el grupo de progesterona negativo, con una P de 0,89. En este análisis univariado no se observaron diferencias significativas en la ocurrencia de los eventos. Teniendo en cuenta las diferencias encontradas en las características clínicas y anatomopatológicas de las pacientes, se realizó un análisis multivariado para evaluar cómo podrían influir estas en relación al estatus del receptor de progesterona y poder determinar si el receptor de progesterona negativo es un factor pronóstico independiente para recurrencia tumoral. Al evaluar las recaídas locales, se observó mayor chance de recurrencia en el modelo de regresión logística ajustado en las pacientes con receptor de progesterona negativo, pero esto no resultó significativo, con un OR de 1,28 y un intervalo de confianza del 95% que atraviesa la unidad. Respecto a las recaídas a distancia, se observó mayor posibilidad de metástasis en el grupo de pacientes con receptor de progesterona negativo, pero sin significancia estadística, con un OR de 1,33 y un intervalo de confianza del 95% de 0,55 a 3,21, que también atraviesa la unidad. Al analizar la sobrevida libre de eventos, no se observó que el receptor de progesterona negativo fuera un factor de riesgo independiente para recaída tumoral, con un OR de 1,18.
En nuestra población, el 72% de las pacientes presentó receptor de progesterona positivo. La distribución del receptor de progesterona negativo fue del 28%, lo cual coincide con lo publicado con Purdier y siendo algo mayor que lo encontrado en la corte de Dunwall. El 4% de nuestra población presentó estrógeno negativo y progesterona positivo, pero dada la escasa proporción y la reproducibilidad de este grupo de pacientes, este no fue considerado para el estudio. Algunos autores interpretan que es un contrasentido la presencia de progesterona positivo y estrógeno negativo, y es recomendable repetir la determinación de ambos receptores para descartar una falsa positividad del receptor de progesterona. Recordamos que el presente estudio, los valores de inmunohistoquímica fueron realizados en un mismo centro, con el cumplimiento de controles de calidad, lo que le da la confiabilidad a las determinaciones. Grandes ensayos clínicos han demostrado el valor pronóstico del receptor de progesterona en pacientes con cáncer de mama. Dunwall y colaboradores demostraron que las pacientes con receptor de progesterona negativo presentaban peor pronóstico respecto a las pacientes con receptor de progesterona positivo. En coincidencia, CIERES nacionales como Barchuk y colaboradores concluyen que el receptor negativo es marcador de agresividad tumoral e indicador de riesgo aumentado de recaída ipsilateral en cáncer de mama, estableciendo al receptor de progesterona como un factor pronóstico independiente. Resultados del ensayo TEAM también demostraron la significancia estadística del receptor de progesterona como factor pronóstico y no como factor predictivo. Purdier y colaboradores, en un trabajo retrospectivo de 1.074 pacientes con cáncer de mama, afirma que el receptor de progesterona fue una variable pronóstica independiente para sobrevida libre de enfermedad y supervivencia específica por cáncer de mama. Otro trabajo nacional reciente apoya esta teoría, en el cual la expresión cuantitativa del receptor de progesterona es mayor en pacientes sin recidivas y menor en pacientes que sí recidivan. Al evaluar las recaídas locales y a distancia en nuestra población, como en otras series nacionales, no se observó que el receptor de progesterona negativa fuera un factor pronóstico independiente para estos eventos. Si bien en nuestro análisis multivariado la población con receptor de progesterona negativo se asoció con un 28% mayor de riesgo de recaída local versus el grupo de receptor de progesterona positivo, esto no fue estadísticamente significativo. Es bien conocido que las pacientes con cáncer de mama, con receptores hormonales positivos, mantienen el riesgo de recurrencia en forma continua indefinidamente. Colleoni publicó que el riesgo es mayor en los primeros 5 años, con valores de hasta el 10%, y estas tasas de recurrencia en pacientes con receptores positivos se mantienen más allá de los 10 años. Como conclusión, en el análisis de nuestra muestra, no hubo diferencias significativas en la chance de desarrollar recidiva local y a distancia entre pacientes con receptor de progesterona positivo versus progesterona negativo. Al analizar los eventos en general, no se observó que el receptor de progesterona negativo fuera un factor de riesgo independiente. Una de las limitaciones de nuestro estudio para el análisis del valor pronóstico fue el número de pacientes estudiadas y el tiempo de seguimiento. Creemos que incluir una población mayor probablemente brindará la posibilidad de evaluar con más claridad una asociación entre las variables estudiadas. Además, sabemos que al analizar un efecto dependiente del tiempo, un lapso de seguimiento no prolongado conlleva a la subestimación en la cantidad de los eventos observados. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Queda a consideración el trabajo de la doctora Hansen y colaboradores. Como les dije por el chat, les agradeceremos. Con receptores positivos y a negativos, cuando teniendo los receptores negativos tendría que haber más porque pasan de categoría a un luminal B. Sí, es muy buena la aclaración. Bueno, estos fueron los porcentajes que encontramos. Quizás la explicación podría estar en que también las pacientes con progesterona positivo fueron quizás más jóvenes. Quizás la explicación esté ahí, pero bueno, estos fueron los valores que encontramos. Bien, bueno, con el micrófono abierto, también te quería preguntar si hicieron alguna disquisición en con el tratamiento hormonal. Es decir, pacientes que tenían receptores hormonales negativos, ¿utilizaron inhibidores de aromatasa más que tamoxifeno o lo contrario, o no evaluaron esa posibilidad?
No, esa posibilidad no fue evaluada, no fue el objetivo del trabajo. Ok. Gracias. Gracias. La doctora Vico creo que estaba levantando la mano. Mariano, ¿le podemos abrir el micrófono a la doctora Vico, por favor? Si yo no la estoy viendo en este momento. Doctora Clelia Vico, querías hacer una pregunta. Abrí tu micrófono, Clelia. Mariano ya te lo debe haber habilitado. Bueno, ahora sí. Sí, bueno, muy buena tu presentación, Lucila, muy lindo el trabajo, como lo hiciste. No, yo quería hacer algún comentario respecto a lo que dijo Luciano, porque estas pacientes empiezan en el 2005 al 2015. Y evidentemente en el 2005 el tratamiento de las pacientes era muy distinto al que estamos manejando en estos últimos años. En esos tiempos hacíamos mucho más quimioterapia, no teníamos implementados los inhibidores de aromatasa como lo tenemos implementado ahora, y quizás ahí hay un poco sesgo en los resultados que fuimos encontrando. Respecto incluso hacíamos, como digo, hacíamos muchísima más quimioterapia, totalmente distinto a los parámetros que manejamos ahora. Respecto al receptor de estrógeno negativo y progesterona positivo, que en el trabajo dio el 4%, en la mayoría el trabajo es mucho menor, está entre 1,8, algunos llegan a 2, y lo están emparentando mucho con el receptor directamente con el triple negativo. Es como que ese resultado de progesterona es muy sesgado, quizás hay problemas en la metodología, por eso se está insistiendo mucho para acertar más en el tratamiento el uso de plataformas en este tipo de pacientes. Y entonces se implementa está más cercano un triple negativo que un cáncer de mama hormonodependiente. Y el otro punto del receptor de estrógeno positivo, receptor de progesterona negativo, acaba de aparecer un trabajo, porque el tema del receptor, sobre todo el receptor de progesterona, es una preocupación en este momento en el tratamiento del cáncer de mama. Acaba de aparecer, creo que en el último número, en el anterior del Breast Cancer Research and Treatment, un trabajo específicamente hablando del problema de la pérdida de los receptores de progesterona. Y en la presencia del subtipo receptor de estrógeno positivo, receptor de progesterona negativo, están viendo que están apareciendo las vías del P3K, del PI3K y del AKT, que serían vías distintas para la expresión de esos receptores, porque tenemos vía genómica y vía no genómica, y eso estaría también determinando, si se aclara un poquito más, que en este tipo de población el tratamiento hormonal no sería tan beneficioso, sino que tendríamos que usar drogas más tarde inhibidoras de esas vías. Es decir, que es un tema que está en mucho debate en este momento, y lo sorprendente cuando uno revisa la bibliografía es que están apareciendo muchos trabajos con respecto a la problemática del receptor de progesterona, así que esto abre el camino para que lo podamos seguir investigando. Perfecto, gracias, doctora. Está mutado. Gracias, Gustavo. Sí, lo había gustado. Gracias, Gustavo. Gracias, Clelia, por tu aporte. Decía, muchas gracias. Bien, no habiendo más preguntas o consideraciones, muchas gracias, doctora Hansen y colaboradores, por su presentación. Y vamos a pasar a la segunda presentación de esta tarde, que trata sobre características, satisfacción global y calidad de vida de las pacientes que optaron por mastectomía de reducción de riesgo contralateral en el Hospital Británico de Buenos Aires, de las doctoras Bemi, Candás, Buoto, Iseta, Cogorno, González Zimmerman, Sigal, Acevedo, Ocampo, García y Uriburu. Doctora Bemi, la escuchamos. Adelante. Muchas gracias. Ahí voy a compartir pantalla. Bien.
Bueno, el trabajo que voy a presentar es características, satisfacción global y calidad de vida de las pacientes que optaron por mastectomía de reducción de riesgo contralateral en el Hospital Británico de Buenos Aires. Las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama tienen un riesgo aumentado de desarrollar un carcinoma contralateral, y la magnitud de este riesgo va a depender de diversos factores: la biología del tumor primario, los tratamientos ayudantes y la presencia o no de mutaciones genéticas. En una serie del Hospital Británico sobre cáncer de mama bilateral, el riesgo de desarrollar un carcinoma de mama contralateral era de 0,9% anual. Es por esto que la mastectomía de reducción de riesgo contralateral, definida como la remoción de tejido mamario sano en pacientes que fueron tratadas por un carcinoma unilateral, es un procedimiento solicitado por algunos pacientes. La tasa de mastectomía de reducción de riesgo contralateral ha aumentado a pesar de la disminución de la incidencia de cáncer de mama contralateral, sin que haya un claro beneficio en la sobrevida global. En otra publicación del Hospital Británico del año 2019 sobre mastectomía de reducción de riesgo contralateral, no se demostró que haya un beneficio claro en la sobrevida libre de enfermedad ni en sobrevida global, coincidiendo con la literatura publicada. La decisión para realizar este procedimiento es personal y las razones por las cuales la paciente lo eligen son variadas: miedo al desarrollo de un cáncer de mama contralateral, peace of mind, para mejorar su supervivencia, por la presencia de antecedentes familiares y mutaciones genéticas, y en menor medida deseo de simetría. Como la mortalidad en el cáncer de mama disminuyó, es importante evaluar cómo impactan los tratamientos en los diferentes aspectos de la vida de las pacientes, en la satisfacción de las mismas, en la imagen corporal, en la calidad de vida y en la sexualidad. El objetivo de nuestro trabajo entonces es analizar las características de las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama unilateral que optan por realizar mastectomía de reducción de riesgo contralateral seguida de reconstrucción mamaria, analizar la calidad de vida, la satisfacción global y cómo impacta el procedimiento a nivel psicológico, cosmético, social y sexual. Para ello se realizó un estudio retrospectivo, transversal, que incluyó pacientes con diagnóstico de cáncer de mama unilateral tratadas con mastectomía, que optaron por realizar mastectomía de reducción de riesgo contralateral entre el año 2005 y octubre del año 2019. El procedimiento era solicitado por los pacientes en todos los casos, se incluyeron 74 pacientes y se excluyeron los casos en que la mastectomía de reducción de riesgo no fue seguida de reconstrucción. Las variables analizadas fueron la edad, la presencia de antecedentes familiares de cáncer de mama, la realización del estudio genético, las características del tumor primario, la histología de la mastectomía de reducción de riesgo contralateral, el estado axilar, el tipo de cirugía y reconstrucción realizada y la presencia o no de complicaciones. También se recolectaron datos por medio de encuestas anónimas realizadas a las pacientes. La encuesta era BreastQ, versión simplificada y validada, que consistía en 15 preguntas agrupadas en 7 módulos, que evaluaban los efectos subjetivos sobre la imagen corporal, la vida social, la sexualidad y la percepción de salud y enfermedad. Cada respuesta tenía un puntaje del 1 al 4, siendo el 1 una respuesta negativa y el 4 positiva, demostrando satisfacción. El puntaje máximo era de 60 y un resultado mayor a 45 era considerado satisfactorio. El análisis estadístico fue descriptivo, se realizó con el software PRISM7. Los resultados se presentaron como porcentaje de variables categóricas, como media y error estándar para variables numéricas, o mediana de intervalo intercuartilo, de acuerdo a la distribución de las mismas. Bueno, comenzando con los resultados, en este gráfico lo que podemos ver es en azul el porcentaje de mastectomía de reducción de riesgo contralateral en comparación con el total de mastectomías terapéuticas unilaterales en rojo. En el último tiempo se puede ver que hubo un aumento para llegar a un máximo en el año 2015 y luego disminuir. La edad media de las pacientes fue de 43,6 años, con un rango entre 27 a 67 años. El 43% de las pacientes tenía antecedentes familiares de primer grado, el 20% de segundo grado y el 36% no tenía antecedentes familiares. Se realizó la secuenciación genética en 19 pacientes, de las cuales 10 fueron positivas, 4 para el gen BRCA1 y 6 para el gen BRCA2. En cuanto a la distribución por estadios, la mayoría de las pacientes fueron diagnosticadas con estadio 2, representando un 31,2%, seguido de estadio 1 con un 29,7%. En cuanto al subtipo histológico de la mastectomía terapéutica, el 70,3% de los tumores fueron carcinomas ductales infiltrantes, seguidos por carcinoma ductal in situ en menor medida con un 17,5%. En cuanto a la mastectomía de reducción de riesgo contralateral, hubo en total 2 carcinomas, uno fue un lobulillar infiltrante y otro fue un carcinoma ductal in situ, representando un 2,8%.
En cuanto a la estadificación axilar de la mastectomía terapéutica, se realizó la biopsia de ganglio centinela en 57 pacientes, 16 casos fueron positivos y estuvieron seguidos de vaciamiento axilar, 41 casos fueron negativos, en 6 casos no se exploró la axila ya que fueron recidivas, y en 11 casos se realizó vaciamiento axilar sin realizar antes la biopsia de ganglio centinela. En cuanto a la estadificación de la mastectomía de reducción de riesgo contralateral, se realizó la biopsia de ganglio centinela en 38 pacientes, de ellos un solo caso fue positivo y estuvo seguido de vaciamiento axilar. Cabe destacar que en 33 pacientes se realizó la biopsia de ganglio centinela antes del año 2012 y luego de este año solo se realizó en 5 pacientes. Según el inmunofenotipo, la mayoría de los tumores fueron luminales, representando un 67,5%, seguido en menor medida por tumores triples negativos. En cuanto al tipo de reconstrucción, tanto la mastectomía terapéutica como la mastectomía de reducción de riesgo contralateral, la mayoría fue por medio de expansores, seguido de prótesis directa y en menor medida con colgajos. Se reportaron 27 complicaciones posoperatorias, representando un 36,5%. El 19% fue de la mastectomía terapéutica, el 17,5% de la mastectomía de reducción de riesgo contralateral y un 12,2% fue de forma bilateral. En cuanto a las complicaciones de la mastectomía terapéutica, en un 4% los pacientes evolucionaron con eritema, seguido de dehiscencia, efacelo y necrosis parcial de colgajos. En este caso hubo 2 pacientes reoperadas, representando un 2,7%, de ellas una fue por infección de herida quirúrgica que requirió la extracción de prótesis, y otra fue una paciente que evolucionó con fiebre de origen desconocido que requirió la extracción de la prótesis también. En cuanto a las complicaciones de la mastectomía de reducción de riesgo contralateral, el 4% de las pacientes evolucionó con efacelo parcial, seguido de seroma y de dehiscencia de herida quirúrgica con recambio protésico. En este caso, 3 fueron las pacientes reoperadas, representando un 4,1%, 2 fueron por dehiscencia de herida quirúrgica y recambio protésico, y una fue la misma paciente que evolucionó con fiebre de origen desconocido. Se constataron 7 óbitos, 6 de los cuales fueron por evolución propia de la enfermedad, y uno fue un nuevo tumor primario que fue un cáncer de páncreas. En cuanto a la encuesta de satisfacción global, se invitó a participar a 56 pacientes y completaron la misma 42, representando un 75%. El 92,9% de las pacientes se encontraban satisfechas globalmente con su calidad de vida, mientras que el 7,1% no. Esto representaba a 3 pacientes que al finalizar la encuesta tenían un puntaje menor a 45. A pesar de esto, la totalidad de las pacientes estaba satisfecha con la decisión tomada y volvería a optar por el procedimiento. En el 92,9% de las pacientes cambió la percepción de riesgo de volver a tener la enfermedad, mientras que en el 7,1% no cambió. Analizando la imagen corporal, el 57% de las pacientes se encontraba muy conforme al ponerse el corpiño, mientras que el 2,4% nada conforme. El 71,4% se encontraba muy conforme al mirarse al espejo con ropa, mientras que el 2,4% poco conforme, y al mirarse al espejo sin ropa, menos de la mitad de las pacientes se encontraba muy conforme, mientras que el 14,3% poco conforme y el 2,4% nada conforme. En cuanto a la comodidad con la imagen corporal, el 57% se encontraba siempre cómoda, mientras que el 9,5% pocas veces, y el 90% de las pacientes siempre se encontraban con confianza en una reunión social, mientras que el 4,8% pocas veces. Analizando la sexualidad, casi el 62% de las pacientes siempre se sintieron sexualmente atractivas al estar vestidas, mientras que el 2,4% pocas veces, y al realizar la misma pregunta pero estando desvestidas, las respuestas fueron más variadas. Solo el 23,8% de las pacientes siempre se sentían sexualmente atractivas, mientras que el 26,2% pocas veces, y el 16,7% nunca. Y en cuanto a la seguridad al establecer relaciones sexuales, menos de la mitad de las pacientes siempre se sintieron seguras, mientras que el 14,3% pocas veces y el 4,8% nunca. Analizando las secuelas posoperatorias alejadas, el 42,9% de las pacientes manifestaron dolor muscular en la región torácica. De ellas, el 26,2% pocas veces y el 16,7% algunas veces. Y por otro lado, el 21,4% de las pacientes sufrieron dificultad para levantar o mover los brazos. De ellas, el 9,5% pocas veces y el 11,9% algunas veces. 3 fueron las pacientes que no se encontraban satisfechas con su calidad de vida, y las causas coincidían en que se sentían incómodas en cuanto a su imagen corporal,
Experimentaban dolor muscular en la región torácica y no se encontraban sexualmente atractivas ni se sentían seguras al establecer relaciones sexuales. Entonces, comenzando con la discusión, como comentábamos previamente, en nuestra serie hubo un aumento en la realización de este procedimiento, llegando a un máximo en el año 2015, y a partir de ahí disminuye. Esto coincide con la literatura publicada por la Sociedad Americana de Cirujanos de Cáncer de Mama y Cirugía Oncológica. Seguramente sean necesarios más años de seguimiento para evaluar si esta tendencia, que va en disminución, tiene que ver con la educación tanto del médico como de la paciente. Uno de los predictores sociodemográficos bien conocidos de la mastectomía de reducción de riesgo contralateral es la edad temprana. Frost en su trabajo describió que la edad media de las pacientes era de 47,4 años. Tari King, en una serie que comparó dos grupos de pacientes tratadas por cáncer de mama unilateral, con y sin mastectomía de reducción de riesgo contralateral, demostró que las pacientes que optaban por este procedimiento eran más jóvenes, con una edad media de 45,6 años. En nuestro caso, la edad media también coincide, era de 43,6 años. En cuanto a los antecedentes familiares, Rosenberg describe que más de la mitad de las pacientes presentaban antecedentes tanto de primero como de segundo grado. Por su parte, Terziak describe que las pacientes que tenían familiares afectados tenían mayor distrés que aquellas que no, y esto las llevaba a solicitar el procedimiento. Y en nuestro caso también, más de la mitad de las pacientes referían tener antecedentes familiares. En cuanto a la realización de la secuenciación genética, los diferentes trabajos publicados demostraron que la realización de la misma estaba asociada a la elección del procedimiento independientemente de su resultado negativo. En nuestro trabajo casi la mitad de los pacientes tuvieron un resultado negativo, y tanto estas pacientes como el 74,3% que no fueron estudiadas genéticamente optaron igual por la realización del procedimiento. La mayoría de las pacientes, tanto de las series publicadas como de nuestro trabajo, fueron diagnosticadas en estadios tempranos. En cuanto a los hallazgos en la pieza de reducción de riesgo, la bibliografía concuerda en que la incidencia es muy baja, similar a lo que describimos en nuestro trabajo. Según el tipo de reconstrucción mamaria, la mayoría de los trabajos describe que es a través de implantes, ya sea prótesis o expansores, y en menor medida con colgajos, y esto también lo vemos en nuestro trabajo. Según el tipo de cirugía realizada, Frost describe que un poco más de la mitad de las pacientes realizaron nipple sparing mastectomy. Unukovich en su trabajo describe que la totalidad de las pacientes realizaron skin sparing mastectomy, y en nuestro trabajo un poco más de la mitad de las pacientes realizaron skin sparing mastectomy también. Teniendo en cuenta las complicaciones, Miller describe en su trabajo que casi el 40% de las pacientes tuvo complicaciones en la mastectomía terapéutica, mientras que el 37% en la mastectomía de reducción de riesgo y un 23% de forma bilateral. Por su parte, Crosby, en la revista de Cirugía Plástica y Reconstructiva, describe que el 22,5% de las pacientes tuvieron complicaciones en la mastectomía terapéutica, un 19% en la mastectomía de reducción de riesgo contralateral, y un 11% de forma bilateral. Y estos resultados son similares a los que nosotros encontramos en nuestro trabajo. Según Frost, el 27% de las pacientes fueron reoperadas al menos una vez, ya sea por extrusión de la prótesis o por malos resultados estéticos. Sion en su trabajo describe que el 37% de las pacientes fueron reoperadas. Los diferentes trabajos demuestran que la realización de la mastectomía de reducción de riesgo contralateral duplica la tasa de complicaciones. En nuestro trabajo, 4 fueron las pacientes reoperadas, representando un 5,4%. De ellas, 1 fue por complicaciones en la mastectomía terapéutica, 2 fueron por complicaciones en la mastectomía de reducción de riesgo contralateral, y 1 fue por complicaciones en ambas mastectomías. Teniendo en cuenta la tasa de respuesta a la encuesta de calidad de vida, los diferentes trabajos coinciden en que es elevada, en nuestro caso también, 75%. En cuanto a la satisfacción con la calidad de vida, tanto Geiger como Altschuler describe que el 76% de las pacientes se encontraban satisfechas. Koslow, por su parte, comparó la satisfacción y calidad de vida entre pacientes que realizaron mastectomía de reducción de riesgo contralateral y aquellas que no, siendo significativamente mayor en el grupo de mastectomía de reducción de riesgo. En nuestro caso, el 92,9% de las pacientes se encontraban satisfechas con su calidad de vida. Por otro lado, en cuanto a la satisfacción con el procedimiento, los trabajos son consistentes, tanto el de Soran, como el de Rosenberg, como el de Koslow y el de Frost describen que es elevada. En nuestro caso, la totalidad de las pacientes se encuentran satisfechas con el procedimiento realizado, y las diferentes series también describen que las pacientes volverían a elegir el procedimiento, así como en nuestro trabajo, con la excepción del trabajo escrito por Montgomery, en donde el 6% de las pacientes
expresó arrepentimiento, y esto es por malos resultados cosméticos, disminución del bienestar sexual y falta de información acerca de otro tipo de terapéutica. Aún teniendo en cuenta las altas tasas de satisfacción global, los efectos psicológicos, tanto como el dolor crónico y alteraciones en la sexualidad, impactan de forma negativa en la calidad de vida de las pacientes. Rosenberg, en su trabajo, describe que el 28% de las pacientes evolucionó con dolor crónico y con sensación de adormecimiento en la pared torácica. Bloom, en su serie, también describe que la mayoría de las pacientes evolucionó en el posoperatorio con dolor crónico, y Altshuler también informó que existían resultados negativos asociados a los procesos reconstructivos, siendo uno de ellos el dolor. En nuestro caso, casi la mitad de las pacientes había referido tener dolor crónico. Y en cuanto a la sexualidad, Geiger describe que el 59% de las pacientes no se encontraban totalmente satisfechas con su sexualidad luego de realizar el procedimiento. Rosenberg describe que el 42% de las pacientes referían que su bienestar sexual se encontraba peor de lo que esperaban, y por otro lado, Frost, en su estudio con 20 años de seguimiento, observó que la mayoría de las pacientes estaban satisfechas con la decisión de realizarlo, pero que en un 23% impactaban negativamente en el ámbito sexual. En nuestro caso, casi un poco más de la mitad de las pacientes, el procedimiento había impactado negativamente. Entonces, como conclusión, las pacientes que optan por realizar este procedimiento tienden a ser más jóvenes, la incidencia del carcinoma en la pieza de mastectomía de reducción de riesgo contralateral es baja, en nuestro caso un 2,8%, la mayoría de las pacientes se encuentran satisfechas globalmente con su calidad de vida, mientras que el 7,1% no. Y esto se debe a que el procedimiento impactó negativamente en cuanto a la imagen corporal, el bienestar sexual y la vida social. Aproximadamente la mitad de las pacientes manifestaron tener dolor muscular crónico posoperatorio, y más de la mitad de las mismas refirieron no estar totalmente satisfechas con su bienestar sexual. A pesar de esto, la totalidad de las pacientes volvería a optar por el procedimiento y está satisfecha con la decisión tomada. La mastectomía de reducción de riesgo contralateral es un procedimiento solicitado por las pacientes debido muchas veces a una sobreestimación del riesgo de desarrollar un carcinoma contralateral. La decisión de realizarlo debe ser considerada con cuidado, ya que no está exenta de complicaciones. Y las pacientes deben ser aconsejadas teniendo en cuenta los potenciales efectos que genera sobre el bienestar psicosocial, físico y sexual. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, doctora Bemi, que está a consideración el trabajo de la doctora Bemi y colaboradores del Hospital Británico de Buenos Aires. Mientras aparecen las preguntas por el chat, repito a Juan Luis Iriburu. Bueno, simplemente subrayar, ¿no? Como dijo la doctora Bemi, cómo aumentó en los últimos años la tasa de mastectomía de reducción de riesgo contralateral, a pesar de que paralelamente disminuye la incidencia de cáncer de mama contralateral. Y máxime que no se ha demostrado que este procedimiento se asocie un claro beneficio en supervivencia global en estas pacientes que lo realizan, ¿no? Pero bueno, como ella también dijo, a fin de cuentas la decisión de realizar este procedimiento es personal y generalmente está influenciada por una sobreestimación que tienen esas pacientes sobre el riesgo de que van a padecer un cáncer de mama contralateral. Es interesante en el análisis con respecto al testeo genético en estos casos, dado que no solo esta publicación, sino que la mayoría de las publicaciones muestran que la mayoría de las pacientes optan por la mastectomía sin haber hecho la determinación genética, y no solo eso, sino que también la solicitan aunque el testeo hubiera sido negativo en los pocos casos que se hacen, y que no es en la mayoría. Y como bien dijo la doctora, este procedimiento no está exento de generar complicaciones, de hecho las duplica, y también provoca efectos adversos en el ámbito psicosocial, porque por lo tanto pensamos que debería ser, como bien dijo ella, desaconsejada en las pacientes de bajo riesgo. Así que por eso, como dijo la doctora Bemi, es importante que nosotros como médicos aconsejemos a las pacientes asesorándolas, no solo sobre las posibilidades de que desarrollen el cáncer contralateral, sino también sobre las complicaciones y el impacto que puede tener agregar este procedimiento en su futura calidad de vida. Así que muchas gracias, doctora Bemi, muy prolijo. Vamos a empezar a abrir micrófonos. Mariano, el doctor Billinghurst tiene una pregunta para hacerle a la doctora. Hola, gracias, Juan Luis. Mi pregunta es, ¿por qué se hizo solamente en un 38% de los casos o 38 pacientes de la biopsia ganglio-centinela, dado que es la única oportunidad que tenemos de hacerlo? Y si después tenemos, está bien que la aparición de cánceres o hallazgos es del 2,4% según el trabajo,
pero si eso sucede, después no tenemos la opción. ¿Por qué no se le hizo a todas de ganglio centinela? Te felicito, muy lindo el trabajo, muy prolijo. Muchas gracias. Sí, lo que hicimos nosotros es, hasta el 2012 se habían hecho 33 gangliocentinelas, y después, en el año 2014, se publicó el consenso de la Sociedad Argentina de Mastología, que habla del manejo del paciente de alto riesgo y de cómo abordar la axila en los pacientes que realizan mastectomía de reducción de riesgo contralateral, y se determinó que era muy bajo el hallazgo de un carcinoma oculto en la mama y que comprometía la axila. Entonces, por eso nosotros no lo hacemos a menos que haya indicaciones específicas. Hubo muy pocos casos que se realizaron después, una paciente con radioterapia en manto, un par de casos con lobulillares infiltrantes, y alguna que otra paciente con localmente avanzado, que por más que se le explica que no le va a cambiar el curso de la enfermedad, la realización del procedimiento, lo solicitó igual y lo terminó haciendo. Pero más que nada, a partir del consenso, nosotros cambiamos un poco la conducta con respecto a la axila. Gracias, Roberto. Espera, Luciano, que hay una lista, sí, creo que ahora venimos. Sí, cuando hacíamos el análisis de este punto del ganglio centinela, precisamente pensábamos que la pregunta iba a ser la otra: ¿por qué hicieron tantos ganglios centinela, ¿no?, en mastectomía de reducción de riesgo contralateral, dado que la doctora, como mostró, a partir del consenso de manejo de alto riesgo, se mencionó las indicaciones puntuales en que hay que hacerlo y que en la mayoría no se debía. El doctor Carlos Molina, doctora Bemi, te felicita por el trabajo y comenta que el pico que mostraste de aumento de mastectomías de reducción de riesgo contralateral, si podía estar debido al efecto Angelina Jolie. Yo, si mal no recuerdo, fue en el 2013 el efecto Angelina Jolie, pero seguramente debe haber contribuido. Me acuerdo que en esa época se nos llenaban los consultorios de pacientes solicitando estos procedimientos, ¿no? Gracias, sí, doctor Molina. El doctor Casab, sí, el doctor Casab tiene una o dos preguntas. Bueno, felicitaciones, el trabajo muy prolijo, está muy completo, así que me gustó mucho. Y bueno, también esto que siempre hace ruido, y hay una tendencia ahora de no hacer biopsia de ganglio centinela cuando no hay patología en la otra mama. Pero por un lado, o sea, mi pregunta también iba a ser un poco ambigua. ¿Por qué se hizo tanta biopsia de ganglio centinela en una mama sana, si anteriormente a realizar el estudio hicieron resonancia magnética en esa mama como para descartar totalmente patología y poder tranquilamente no estudiar la axila en los casos que no se hace ganglio centinela cuando uno hace disminución de riesgo? Esa sería una pregunta. Bueno, por otro lado, vi también que tuvieron un carcinoma invasor, o sea que hubiese sido un problema si no hubiesen hecho el ganglio centinela de comienzo. Y la segunda pregunta era, ¿por qué prefieren más a la skin sparing mastectomy en pacientes con disminución de riesgo, nada más, sin patología, a la simple reducción de riesgo? Okay. Gracias por la pregunta. La verdad que esta es una serie que comenzó en el año 2005 y que a medida que pasaron los años nuestras conductas fueron cambiando. Por eso antes hacíamos más ganglio centinela y ahora esa paciente no se trataría de la misma forma o no la abordaríamos de la misma forma, y creo que por eso tiene que ver un poco el cambio de conducta que fuimos tomando. Creo que esa era la primera pregunta, perdón. Y sí, yo tenía las pacientes que no le van a hacer ahora o que no le estuvieron haciendo biopsia de ganglio centinela, si las estudiaron un poquito más. Si, claro, sí. Porque antes tampoco hacíamos tantas resonancias, ahora sí es algo que lo hacemos en el prequirúrgico y es algo que ya lo tenemos pautado, pero como decía, como en el 2005 por ahí no se las estudiaba todas con resonancia. Así que esa sería la respuesta por la cual no lo hacíamos. Y por otro lado, lo mismo, en el 2005 por ahí hacíamos un poco más de skin sparing y ahora sí está aumentando, no lo analizamos, pero pareciera estar aumentando más la incidencia de la nipple sparing mastectomy. Sí, seguiremos evaluando el trabajo a lo largo de los años y seguramente se vean un poco más estas diferencias. O sea, fue una cuestión nada más que de época. Claro. Ok, muchas gracias. No, gracias a usted. Muchas gracias, doctor Casab. Sí, es muy oportuna la pregunta porque está incorporado, como dijo la doctora Bemi, en nuestro protocolo. Antes de hacer la mastectomía de reducción de riesgo contralateral se solicita la resonancia y no en pocos casos, bueno,
típico de la resonancia, nos ha generado alguna biopsia dirigida, un second look ecográfico o alguna biopsia dirigida a la mama contralateral antes de realizar este procedimiento. El doctor Carlos Poet, le abrimos el micrófono que tenía una pregunta, luego el doctor Acosta. Doctor Poet, ¿estás allí? Hola, hola, sí, ¿se escucha? Sí, señor. La verdad que es muy interesante el trabajo, muy prolijo. Yo por ahí quería preguntar acerca del pánico por el nuevo cáncer en las pacientes, que no lo vi, sobre todo en la parte sexual, estética, conformidad, actividad laboral. Yo quería saber si pudieron o evaluaron o qué porcentaje de pacientes realmente les desapareció el pánico por padecer un segundo cáncer, ¿no es cierto? Porque muchas pacientes, como vos muy bien lo dijiste, sin tener BRCA mutado o sin tener riesgos excesivos, piden tener una mastectomía de la segunda mama por el pánico de pasar por el mismo problema, ¿no es cierto? Sí. Sí, lo que evaluamos es que en el 92,9% de las pacientes cambió la percepción de riesgo de volver a tener la enfermedad. Hubo un 7,1% que correspondía a 3 pacientes que no, pero generalmente el hecho de haberse realizado el procedimiento les bajó un poco el miedo a volver a tener nuevamente un cáncer de mama. Muy bien. La doctora Mancilla tiene una pregunta, el doctor Walter Acosta otra, y después, bueno, la doctora Azar, que ya dice que fue respondida, pero bueno, vamos a volver a mencionarlo tal vez, y con esto terminaríamos. Doctora Mancilla. A ver si le habilitamos. Ahí está. Ahí. Oh, ¿Sí? Muy bien, buenas noches a todos, excelente el trabajo, y quería preguntarle a Agustina, ¿se habían podido recabar las causas? ¿Qué les decían las pacientes? ¿Por qué optaban por las mastectomías contralaterales? ¿Sabemos en su grupo de pacientes? No sabemos exactamente, pero analizando en general, era por el miedo al desarrollo del nuevo cáncer de mama, por ahí el estrés que le generaba hacerse los estudios, también por el peace of mind de la necesidad de sentir que hacen hasta lo imposible para tener un nuevo desarrollo. Pero en la encuesta que hicimos no pusimos puntualmente cuál era la causa. Bien, gracias Agustina. No, gracias a usted. Gracias, doctora Mancilla. Bueno, el doctor Acosta y luego María Eugenia, si, a pesar de que fue algo respondida, si quieres hacer tu comentario. Doctora Acosta, le abrimos el micrófono. Buenas noches. Agustina, muy bueno el trabajo. Y una pregunta ya contestaste, la del biopsia de ganglio centinela. Adelante, Walter. Bueno, sé que Walter está en el Chaco y llega lenta la pregunta. No le había quedado claro si le habían hecho la biopsia de ganglio centinela a todas las pacientes en la mastectomía de reducción de riesgo. Fue precisamente la primera pregunta y fue solo una parte, Walter, al principio de la serie. Hoy las indicaciones, como dijo la doctora, son más bajas. Se quedó congelada la imagen de Walter y tenía una segunda pregunta. Pero creo que estaba relacionada con cuál es el factor de decisión en hacer la reconstrucción con implante directo o con expansor. Es más un poco sobre el procedimiento reconstructivo, más que sobre el tema de la mastectomía y reducción de riesgo. Sí. ¿Querés hacerle alguna consideración a esa pregunta? Se evalúa paciente por paciente a ver cuál es la mejor opción que le brindamos a cada una. Obviamente ahora con la resonancia también nos ayuda también a pensar si ponemos un expansor, una prótesis directa por delante o por detrás del músculo, depende de cada paciente, no es que hay algo en particular. Bueno, muy bien. Y por último, María Eugenia, ¿querías hacer tu consideración, aunque fue parcialmente o respondida? Sí, bueno, primero felicitarte, Agustina, por el trabajo, muy lindo, muy prolijo, y sobre todo poner esto de manifiesto, que no todo está en color de rosa y no todas son Angelina Jolie, que un poco lo que hay que transmitirle a los pacientes cuando se embarcan en este tipo de cirugías.
Y mi pregunta ya la respondiste, que era por qué tenían el porcentaje tan bajo de nipple sparing, pero bueno, en parte ya la contestaste, así que gracias y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Azar, muchas gracias, doctora Bemi, por su prolija presentación. Y vamos a pasar a la tercera presentación de esta tarde, que es sobre comparación de la séptima y la octava edición del sistema de estadificación del American Joint Committee on Cancer, de la AJCC, para pacientes con cáncer, de las doctoras Vidallé y Ponzi. Ahí está la doctora Vidallé. Bueno, adelante, doctora Vidallé, la escuchamos. ¿La escuchamos? No, no la escuchamos todavía. ¿Soy yo el que no la escucha, Mariano? No la escuchamos, doctora. No la escuchamos. Estoy viendo la presentación, pero no el micrófono, así que no sé si está habilitado el micrófono. Está habilitado. ¿Quiere probar de silenciar y volver a habilitar su micrófono, doctora? No, seguimos sin escucharla. Sé que está la doctora Paola Ponzi también allí. Doctora Vidallé, la vemos como que no está silenciada, sin embargo, quiere probar desconectando su headphone y utilizando el audio de la computadora. No, señora, no se escucha, ¿no? Lamentablemente. Oh. Ahora sí. Ah, bueno. ¿Andamos así? Perfecto. Usted no se escucha. Ahora? Perfecto, sí. Ah, bien. Bueno. Vamos, adelante. Espere que... comparta pantalla nuevamente. Bien, ahora se escucha. Sí, señora. Bueno, buenas noches, soy Dalila Vidallé, ginecóloga mastóloga de la ciudad de Rosario. Nosotros hicimos un trabajo para comparar la séptima y la octava edición del sistema de estadificación del American Joint Committee con respecto a la precisión pronóstica. Desde la primera clasificación, en 1977, el cáncer de mama ha sido estadificado según las características anatómicas, el TNM, el T de tamaño tumoral, el N de estado nodal y M de metástasis a distancia. Pero con el desarrollo de la biología molecular y las primeras publicaciones de Perú en el 2000, comenzamos a clasificar los tumores de acuerdo a la biología molecular en 4 tipos: luminal A, luminal B, HER2 enriquecido y basal-like. Lo que usamos en la práctica clínica es una subrogación inmunistoquímica de la clasificación molecular con una modesta concordancia, y esta clasificación molecular ha sido incorporada en el consenso de St. Gallen del 2011 y luego en el último del 2013, y los expertos consideran que las decisiones terapéuticas deben ser en base a estas características moleculares, a estos subtipos moleculares, siendo los luminales respondedores a las terapias hormonales, los tumores HER2 responden a las terapias anti-ER y los basal-like o triple negativo responden a la quimioterapia. Estas características moleculares han sido incorporadas en el 2017 en el American Joint Committee, y surge la octava edición del sistema de clasificación del cáncer de mama, con las siguientes, los principales cambios que fueron estos: la incorporación de la clasificación pronóstica, cambios en el TNM, clarificación de la clasificación post-neoadjuvancia, la inclusión del grado histológico de Nottingham, receptores hormonales y el HER2, y la inclusión de los paneles genómicos. Entonces, la octava edición considera que esta estadificación del cáncer de mama debe continuar siendo evaluada por las características anatómicas, pero reconoce e incorpora las características moleculares y reconoce el valor de las plataformas genómicas que pueden llegar a cambiar el estadio y el pronóstico de la enfermedad. A su vez,
sugieren que la clasificación puramente anatómica debe ser solo utilizada en los países donde los biomarcadores no estén disponibles de manera rutinaria. Así, un tumor T1, N0, M0, que en la 7ª edición o en el estadio anatómico se clasificaría como un 1A, sabiendo que es triple negativo, pasa a en la 8ª edición se clasifica como un estadio 2A. De esta forma, a la clasificación anatómica aumenta el riesgo si el tumor es receptor hormonal negativo, HER2 negativo o grado histopronóstico 3. Y baja de estadio si el grado histológico es 1 o 2, receptores hormonales positivos o HER2 positivo. En cuanto a los paneles multigénicos, el Oncotype es el único incluido en las guías ASCO y NCCN, con un score de riesgo menor de 11 en tumores de hasta 5 centímetros, T1, T2, N0, receptores hormonales positivos, HER2 negativo, se clasifican automáticamente en estadio 1A, con la misma categoría pronóstica que un T1 AB N0, o sea, un tumor de 1 centímetro. De esta forma, un T2 N0 M0 anatómicamente se clasifica como 2A, pero si le sumamos el score de riesgo menor de 11, baja 2 estadios y es un 1A. ¿Y qué implicancias tiene esto en la clínica nuestra, en la clínica diaria? Que hay una reasignación en el 50% de los tumores a una nueva categoría y estas categorías están agrupadas con características pronósticas similares. Por lo tanto, nuestro trabajo fue comparar eso, la eficacia pronóstica de la 7ª y la 8ª edición. Para eso hicimos un estudio retrospectivo, evaluamos 282 pacientes con cáncer de mama diagnosticadas en la ciudad de Rosario desde el 2011 al 2015, excluyendo los carcinomas ductales in situ y el estadio metastásico, el estadio 4, por no haber sufrido modificaciones en la 8ª edición. Y se hizo un seguimiento a 5 años hasta diciembre del 2019. Las características basales de nuestra población: 100% mujeres, una edad media de 54 años, 75% tumores luminales HER2 negativo, 8% HER2 positivos y 6,4% triple negativos. Obtuvimos en la 7ª estadificación el estadio 1, 40%, el estadio 2, 49% y el estadio 3, 12%. Y obtuvimos una reasignación en 172 pacientes que representan el 61%. Tuvimos un aumento del estadio 1, 67%, de 40 a 67%, y una disminución de casi la mitad en el estadio 2 y 3. El estadio 2 pasó del 50 al 26% y el estadio 3 del 12 al 7%. Los mayores cambios los tuvimos en el estadio 1B, representado en verde, 10 pacientes en la 7ª edición y 79 pacientes en la 8ª edición. Esto representó un aumento del estadio 1B del 24%, a expensas de una disminución del estadio 2A del 14% y del 9% en el estadio 2B. Evaluamos por métodos estadísticos la sobrevida específica y sobrevida global y las diferencias entre los distintos estadios. Sobrevida específica se definió como la fecha de diagnóstico hasta la fecha de muerte por cáncer de mama, y sobrevida global, la fecha de diagnóstico hasta la fecha de muerte por cualquier causa. Y como se puede ver en este gráfico, se representa la sobrevida específica. A la derecha está la 8ª edición, donde en los estadios iniciales la sobrevida específica fue mayor, y a medida que avanzamos en los estadios, la sobrevida específica disminuye o empeora. Lo mismo sucedió en cuanto a la sobrevida global. En esta tabla represento la sobrevida específica y sobrevida global según los estadios. El estadio 1A, 98%, estadio 1B, 93%, estadio 2A, 96%, y el estadio 2B, 78%. Inesperadamente tuvimos una inconsistencia en cuanto al estadio 3A, una sobrevida específica del 100% y una sobrevida global del 50%, posiblemente porque solo 4 pacientes fueron incluidas en esta categoría en la 8ª edición.
y esta inconsistencia no se replicó en el estadio 3B y 3C, en donde la sobrevida específica y sobrevida global fueron menores. Hicimos una revisión bibliográfica y encontramos solo 5 trabajos que validan la octava edición como pronóstica. Este es el primero, es un estudio del CER que incluyó 168.000 pacientes, tuvieron una reasignación del 53% y la octava edición resultó ser superior a la séptima. Este es un estudio del MD Anderson, donde evaluaron 3.300 pacientes, tuvieron un upstage del 31% y un downstage del 20%, lo que representa una reasignación en el 51%. Y nuevamente, la octava edición fue superior a la séptima en cuanto a pronóstico. Este es un estudio de Atlanta, de una base de datos, de 420.000 pacientes, clasificaron los tumores en 3 categorías, en TNM anatómico y TNM pronóstico triple negativo y no triple negativo. Y nuevamente la clasificación pronóstica fue superior. El cuarto estudio es un estudio chino que evaluó 10.000 pacientes con cáncer de mama localmente avanzado, excluyeron el estadio 1A, y nuevamente la octava edición fue superior. Y por último, este estudio de Singapur, que evaluó 6.600 pacientes, incluyó el estadio 4 metastásico, y evaluaron un score de riesgo que incluye el grado histológico y el ER, y lo compararon con la séptima y la octava edición. Y nuevamente, el score de riesgo y la octava edición fueron superiores. Como limitación de nuestro estudio es que solo tuvimos 282 pacientes incluidas, que es poco considerada con estos trabajos que presenté, que son de registros nacionales. Y la otra limitación es que ninguna de nuestras pacientes se les realizó el Oncotype. Como dije anteriormente, un score de riesgo Oncotype menor de 11 en tumores T1, T2, N0, receptores hormonales positivos y ER2 negativos, se clasifican automáticamente en 1A. En nuestro trabajo, todos los factores pronósticos fueron factores de riesgo independientes para sobrevida específica y sobrevida global, excepto el ER2, posiblemente porque, como dije anteriormente, el 8% de las pacientes había sido ER2 positiva. Se calculó el criterio de información ACAIQUE, que es un cálculo estadístico que se realiza para ver si el sistema de estadificación se ajusta a la complejidad del modelo, y al ser inferior sugiere que la octava clasificación es superior, es más precisa. Por lo tanto, como conclusión, el octavo sistema de estadificación pronóstica, que incluye el grado histológico, el ER2 y los receptores hormonales, arrojó una información pronóstica más precisa, por lo tanto, resultó ser superior. Sin embargo, con la utilización de los paneles genómicos y la influencia de las terapias actuales, el uso creciente de la neoadjuvancia o de las nuevas terapias anti-ER, el sistema de estadificación requerirá una evaluación continua, incluso hasta en el estadio 4. Bueno, no quería dejar de agradecer a Samas, a los instructores, a Estela, Edith y Mariano por la paciencia que nos tienen, a Ornella Sturla, que fue mi tutora y formamos un gran equipo, le agradezco enormemente. Gracias a Samas conocí a este grupo hermoso de colegas, que las quiero nombrar, las Paulas, Vale, Claudia y Sole, que son fantásticas y únicas. También quería agradecer a mi grupo de trabajo en Rosario, la Unidad de Mastología del Grupo Oronio y la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, y uno muy, muy especial que creo que me está escuchando, Ana Pendino, es una gran estadista de la Universidad Nacional de Rosario, que sin ella este trabajo no lo podría haber realizado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Vidallé. Muy lindo su final. Es bueno agradecer siempre, ser agradecido. Queda a consideración el trabajo de las doctoras Vidallé y Ponzi, mientras aparece alguna pregunta en el chat. Subrayar los resultados de este trabajo de la doctora Vidallé Ponzi, que demuestran la utilidad pronóstica de esta octava edición, ¿no? Que incluye el grado tumoral, receptor de estrógeno, progesterona y ER2,
como factores de estadificación, pero biológicos y no anatómicos como antes, ¿no? Dado que estos factores biológicos, como dijo, son factores de riesgo independientes de sobrevida específica y sobrevida global. La doctora mostraba en su estudio, como en otros estudios, que hay un porcentaje muy importante. En el estudio de ellas, el 61% de los pacientes fueron reclasificadas según la 8ª edición y reasignadas a un estudio diferente, ¿no es cierto? Mejorando de este modo la agrupación de pacientes con un pronóstico similar. Y finalmente reconocieron como limitaciones de su estudio la reducida cantidad de pacientes y los datos faltantes, particularmente las plataformas genómicas. Bueno, que eso es algo que mejoraremos en el futuro. Así que, en definitiva, una vez más, la conclusión de este trabajo pienso que resalta la importancia de estos factores biológicos al reestadificar pacientes según la 8ª edición, y esto nos va a favorecer tratamientos más conservadores y específicos y seguramente contribuirá a evitar sobretratamientos, ¿no? Así que felicitaciones por su trabajo, doctora. A ver, creo que el doctor Casab, Mariano, le abrimos el micrófono, que tiene una pregunta. El doctor Walter López te felicita como compañera de curso y te felicita por su trabajo. Gracias. Doctor Casab. Sí, no era una pregunta, te felicito por el trabajo también. No era una pregunta, sino era una consideración que en realidad esta última edición, sí, la de la 8ª, no es más que plasmar en una aplicación la 7ª, agregándole el fenotipo molecular, ¿no? Hoy ya sabemos que el cáncer de mama no es una cuestión anatómica, sino que es pura y exclusivamente biológica. Entonces, ya lo veníamos haciendo, o sea, por ahí no estaba descrito como en la 8ª edición, pero bueno, no es más que es lo que estamos haciendo, que recibir el informe con sus factores pronósticos y viendo la biología molecular y en base a eso tomando decisiones, ¿no? Pronósticas y terapéuticas. Sí, se refería por separado, ahora ya como está incluido. Sí, es un poquito complicarnos con el tema de la aplicación y empezar a poner todos los valores, pero uno creo que mentalmente ya lo venía haciendo. Sí, por supuesto que sí. No es más, pero no es más ni menos, ¿no? Porque recategoriza estadios que antes eran tal vez más avanzados en estadios inferiores. Claro. Y bueno, y con eso sabemos de mejor pronóstico y tal vez menos tratamientos, pero obviamente utilizando en la práctica lo que vos decís que ya veníamos haciendo. Bueno, mientras te felicita el doctor Beraudo, la doctora Pereira, si no hay alguna otra pregunta, bueno, es una buena hora para terminar, ir con la familia. Les agradezco a todos por su presencia, gracias a las 3 presentadoras de esta noche por la dedicación, por sus trabajos, y gracias a todos ustedes por la participación que hace más rico y más ameno estas reuniones. Así que gracias a todos y nos vemos el mes próximo. Buenas noches. Gracias.